estamos por aquí en el aeropuerto, iniciamos la aventura a Düsseldorf, todavía nos tienen que abrir la puerta. Hola, ¿qué tal? Pues estoy aquí grabando en este castillo muy cerca de Düsseldorf y en el evento de Segway Navimove para ver qué nos presenta mañana. Un evento y presentación espectacular donde hemos podido aprender más acerca de la marca Segway Navimove, y en este evento nos han presentado la nueva serie de robots cortacésped que acaban de lanzar al mercado, la serie I, con dos puntos fuertes muy marcados: ser el robot cortacésped más inteligente, pero también, y lo que más me gusta, tener la mejor relación calidad-precio del mercado. Y después de la presentación sobre el papel, nos fuimos al campo, al césped, donde pudimos ver en acción a estos dos modelos presentados. Y lo primero, como no, es configurarlo. Todo se realiza a través de la aplicación de tu smartphone, siempre buscando la mayor sencillez y facilidad para los más novatos, donde vas a poder configurarlo todo. Desde el horario de trabajo, el número de días de la semana que tiene que trabajar, pero sobre todo vas a poder marcar los límites virtuales 100% sin cables, una auténtica maravilla. O incluso tener multizona con zonas separadas. Ese mapeo automático utiliza la inteligencia artificial para mejorar al máximo la precisión del mapa de tu jardín, e incluso es tan precisa que identifica el borde de tu césped para no cortar en aceras, baldosas o rocas. Aquí en la presentación del nuevo modelo de robot cortacésped de la marca Navimove. Tenemos varios de los modelos aquí presentados que van desde un precio de 999 hasta 1299, lo cual es la principal novedad que tiene este modelo, aparte de la inteligencia artificial y el nuevo sensor o cámara que le permite esquivar obstáculos de una manera mucho más fácil y mucho más efectiva, además de, por supuesto, no necesitar ningún tipo de cable para hacer todo el mapeado de tu recinto o de tu zona de césped. Y es que además cuenta con el nuevo sistema de posicionamiento EFLS 2.0, que controla la posición a nivel de centímetros dentro de tu jardín. Gracias a tecnologías como el Bluetooth y el Wi-Fi, vas a poder tener conectividad 4G opcional, eso sí, y como no, a esa nueva cámara en la parte frontal de 140 grados que le permite detectar hasta más de 20 objetos diferentes en tu jardín, y que, como pudimos ver en las pruebas, funciona realmente bien, e incluso con mi cámara. En funcionamiento, ahora mismo está haciendo una prueba con la detección de redes. Ahí está detectándolo ahora mismo y se vuelve sobre su recorrido evitando ese obstáculo. Uno de los nuevos obstáculos que permite
Contaremos con unas nuevas ruedas gigantescas de 24,5 centímetros que, como vimos en las pruebas, se mueven muy bien, incluso con hierba mojada y barro, y por supuesto, como no, tiene resistencia al agua y al polvo IP66. Contamos con una rueda de control en la parte superior para ajustar el nivel de corte entre 20 y 60 milímetros, y por si te lo preguntas, no recoge la hierba cortada en algún depósito. Lo pregunté y me explicaron que al ser un corte tan preciso, la hierba se deja en el suelo como compost para fertilizar tu jardín continuamente. Y otro de los apartados que más me ha gustado ha sido el del ruido. De hecho, como escucháis en el audio, lo pregunté, ya que estaba extrañado que un dispositivo así únicamente alcance los 58 decibelios, lo cual es una maravilla comparado con cortacésped tradicionales. Aquí estamos viendo también el modelo, cómo va grabando poco a poco, cómo va cortando la hierba. Ahora mismo está configurado en el modo 6, el modo más alto para corte de la hierba. Llega hasta el final, aquí lo tenéis. Se da la vuelta y continúa de nuevo. Y como os comentaba anteriormente, vamos a contar con dos modelos muy similares, pero con algunas diferencias. El modelo i105e de color blanco, exactamente igual de tamaño que su hermano, con 545 x 385 x 285 milímetros y un peso de 10,9 kilos. Va a contar con una batería de 2,55 amperios, lo que le va a permitir un área de corte de hasta 500 metros cuadrados y unos 60 minutos de trabajo con cada carga. Y el modelo mayor, el 108e, de color gris oscuro, tiene exactamente el mismo tamaño y peso, pero vas a tener hasta 800 metros cuadrados de superficie de corte, así como una batería de 5,1 amperios que dura 120 minutos de trabajo y unos 180 minutos de tiempo para completar su carga completa. Y por cierto, ambos modelos permiten una pendiente o cuesta máxima de hasta 30 grados, lo cual es poco habitual en este tipo de dispositivos. Y como no, llegamos a los precios, donde como os comentaba, la marca ha querido romper el mercado sacando el modelo más básico, es decir, el i105e, en 999 euros, por debajo de los 1000 euros. Y por su parte, el modelo más potente, el i108e, se va hasta los 1299 euros y por supuesto los vais a poder encontrar en las principales tiendas como Leroy Merlin, Amazon y, como no, en la web oficial de Navimove. Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. En mi opinión, un perfecto complemento para todos aquellos que tengan un buen jardín en casa y sepan lo duro que es mantenerlo semanalmente, especialmente en los meses de lluvia cuando la hierba crece mucho más. Si quieres ver la review completa, dímelo en los comentarios o si tienes cualquier duda sobre este robot. Acabamos el evento de Navimove, espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo lo vais a ver mucho más a fondo el robot en el canal cuando haga la review completa. Nos vemos.